Nuevamente, mis queridos alumnos digitales, la verdad es que lo que podemos ver es que quienes inician las batallas, los movimientos, no necesariamente son quienes las concluyen. En el caso de Morelos, se habla que Morelos, que también era sacerdote, era más disciplinado que Miguel Hidalgo, era un militar más disciplinado y al ver lo que les pasó a sus compañeros, a Allende, a Aldama, a Basolo y al mismo cura Hidalgo, entonces Morelos se puso más disciplinado y bueno, pues también destaca por su defensa en Guerrero. Sentimientos de la Nación, su obra magnánime, Sentimientos de la Nación, que es una, un documento del que muchos historiadores hablan a raudales, entre más o menos 1812 y 1813, tarda como unos 2 o 3 meses en su redacción y le ayuda a redactarlo Andrés Quintana Roo, otro héroe que a veces lo mencionan en los gritos y a veces no. Se lee el día 14 de septiembre de 1813 durante la apertura del Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, en ese entonces la provincia de Tecpan. Es considerado uno de los textos políticos mexicanos más importantes, el conjunto de ideas expresadas sobre la guerra de independencia y retoma ideas de la sublevación en Estados Unidos y también de la Revolución Francesa. Es importante señalar también que en esta distribución de los elementos constitucionales participa también Ignacio López Rayón. Miren, fíjense cómo para estos panistas trasnochados, fascistas, que le dicen López al presidente López Obrador para discriminarlo y le dicen así López, López con desprecio, pues miren que López ya ha habido 4 presidentes en este país, López de Santana, López Mateos, López Portillo y ahora López Obrador, y luego su profe López Almejo, y luego López Gatel, y luego por allá López Rayón. Nada más para que se den una idea que el apellido López, por simplista que lo quieran hacer y lo quieran utilizar para discriminar cuando dicen López, esos panistas fascistas deberían de lavarse la boca cuando mencionan ese apellido, porque el pueblo en su mayoría apellida López, apellida Hernández, apellida Gutiérrez, apellida Torres. Entonces, decirle López al presidente para intentar discriminarlo, me parece que se mete en un gol, porque cuando uno revisa la historia, pues hay muchos López que prácticamente contribuyeron con este país, como en el caso de los elementos constitucionales de López Rayón. Hay muchas calles que se llaman así, ¿no? Ignacio López Rayón. ¿Quién es este señor? López Rayón, junto con Morelos, va a hacer circular entre todos los insurgentes un proyecto de constitución política para la que sería una nueva nación independiente. El 30 de abril de 1812 resumió su ideología en 38 puntos que fueron conocidos como los elementos constitucionales y entre los más importantes destacan: México es libre e independiente de otra nación, la religión católica será la única, sin tolerancia de otra. Estamos hablando de 1812, nada más para que hagan hermenéutica y no se me enciendan. Que todos sus ministros se sustenten de todos y solo los diezmos y primicias, y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. Que la América es libre e independiente de España y de cualquier otra nación. La soberanía dimana inmediatamente del pueblo reside en la persona del señor don Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano. Se declara que la soberanía dimana del pueblo, la cual la deposita en sus representantes, dividiendo los poderes en ella, en legislativo y en judicial. El Supremo Congreso causará 5 voces de la potestad que tienen y cumplimientos del pacto convencional celebrado por la nación del 21 de agosto de 1811. Y también señala, queda enteramente proscrita la esclavitud, que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. Toda persona que haya sido perjura a la nación sin perjuicio de la pena que se le aplique, se declara infame y sus bienes pertenecientes a la nación. De esto hablaba los elementos constitucionales de López Rayón, que luego se retoman en el Congreso de Anáhuac, justamente con la proclamación de Sentimientos de la Nación. Los Sentimientos de la Nación, mis queridos alumnos digitales, es un documento maravilloso porque pues terminan por dar paso a lo que después son las constituciones políticas
y me parece también que es interesantísimo abordarlo, sobre todo en sus puntos básicos, porque no se podrían entender nuestros procesos de independencia sin el granito que fueron poniendo cada uno de nuestros próceres, cada uno de nuestros independentistas. Uno, declarar la independencia y la libertad de América de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Dos, reafirmar la religión católica como la única aceptada sin tolerancia de otra. Tres, establecer que la soberanía dimandará del pueblo y el Supremo Congreso Nacional Americano compuesto por representantes de cada provincia en igualdad de números, eliminándose la figura del rey de España. Seis, una vez reconocida la soberanía de la nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividirá en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y 5, se proscribe la esclavitud y la distinción de castas para siempre y establece que todos queden iguales. También se desaparecen los alcabalás, los estancos y el tributo de los indígenas, que se abroguen los impuestos y que paguen únicamente los que tengan fe. Así que estos sentimientos de la nación pues prácticamente retoman los elementos constitucionales de López Rayón y con el paso de los años van a ser como símbolo de orgullo nacional, porque luego posteriormente de ellos en las leyes de reforma se van a recuperar algunos de ellos.